así de cumplimiento efectivo. Y Porque tenés que no, pagar o te cortan. y algo así, no sé, vamos a preguntarle al juez que justamente resolvió esto, es el doctor Sergio, espero haber pronunciado bien su apellido porque es de los raros, Woihort, que es el juez civil y comercial con competencia en familia, niñez y adolescencia de Saladas. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cristina, para hoy y para toda la mesa. Bueno, ¿cómo, a ver, cómo se pronuncia su apellido primero? Schweihort, Sergio Schweihort. Schweihort. Ahí está. Bien. Bueno, cuéntenos de esta decisión que tomó, cómo en la práctica se implementa y por qué llega a este extremo de pedir que cuota alimentaria se cumpla a través de las boletas de luz y agua. Claro. Bueno, en primer lugar lo que hay que destacar es que esto en realidad no se hace en todos los casos, sino que en cada caso concreto a veces es necesario poner alguna medida adicional como para lograr la efectividad del derecho, ¿no es cierto? Porque uno puede dictar una resolución o una sentencia que fija una cuota alimentaria y después viene toda una etapa más compleja que es hacer efectiva, es decir, que efectivamente ese monto que se fijó como cuota alimentaria llega al destino que tiene que llegar, que en este caso son niñas, niños y adolescentes. Entonces, en ese marco, a veces pasa que el demandado cumple con lo que se impone judicialmente y en otros casos no. Entonces, ante ese incumplimiento existen diversas medidas que se pueden disponer. Muchas veces algunas tienen que ver con la imposición de AS-30, digamos, son una especie de sanciones en dinero. En este caso se habían agotado básicamente todas las posibilidades y seguíamos ante el incumplimiento. Entonces se detectó, digamos, o se vio como viable o factible esta posibilidad, principalmente porque estamos ante servicios que tienen que cumplirse mensualmente. Muchas veces pasa, ¿no es cierto?, que el demandado no tiene bienes registrables a su nombre, pero bueno, en este caso se advirtió que tenía sí servicios, entonces se ordenó la incorporación de un rubro, ¿no es cierto?, en la facturación, que va a estar exento del pago de impuestos, o sea, no se van a calcular impuestos sobre ese rubro, para satisfacer de ese modo la cuota de vida a sus hijos. A ver, por ejemplo, la persona va a recibir la boleta de luz y va a tener, qué sé yo, no sé, 3.000 pesos, por decir un número, de lo que es el consumo, de lo que tiene para el servicio, y a su vez, ahí en esa misma boleta va a venir incorporado lo que le corresponde pagar de cuota alimentaria. Exactamente. Y eso como... Cuando abone sí. las empresas, tanto de energía eléctrica como de agua potable, van a tener que retener ese monto y depositarlo en la cuenta judicial que se le informe. ¿Y qué opinan las empresas de esto? ¿O no pueden opinar? ¿Tienen que ejecutar? Claro, sí, obviamente, seguramente es una tarea adicional y por eso hago la aclaración, digamos, que esto no es en todos los casos, no es que a partir de ahora van a venir una lluvia de casos en los que se va a ordenar que se cobre, sino que son para situaciones. Hoy tenemos una norma muy relevante, digamos, en el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia nuevo, que es el artículo 600, que permite, digamos, a los jueces disponer este tipo de medidas siempre y cuando resulten eficaces, obviamente, adecuadas y razonables para garantizar la efectividad del derecho alimentario. Yo entiendo que las firmas tampoco es una tarea extremadamente compleja, ni va a ser en grandes cantidades, digamos, de casos o situaciones, que es algo que se puede cumplir, está ordenado y en definitiva hay que cumplir, y yo creo que todos los organismos del Estado tenemos que estar enfocados, ¿no es cierto?, en garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y en este caso la cuestión alimentaria es fundamental, digamos, así que no creo que vaya a haber mayor inconveniente. Doctor, disculpe, buen día. No me quedó claro esto de que las empresas prestadoras del servicio retienen el recurso y deben transferir a lo que se denominaría cuenta... a una cuenta judicial. Sí. Pero, sí, efectivamente. O sea, esto que perdón, porque yo pensé que se le incluía el costo operativo de la familia de los chicos, pero acá estamos hablando de algo más.
Es decir, ese 20-25% que haya fallado la sentencia judicial se tiene que cobrar por boleta de servicio. Un 16% del salario mínimo vital y móvil en cada boleta, sí. Ajá. Es muy novedoso. ¿Y qué pasa? Bueno, obviamente que son todos supuestos que quizás llega la primera boleta y esta persona cumple y se terminó la discusión. Pero ¿qué pasa si no cumple? Dice, yo quiero hacer un pago parcial, quiero pagar la luz, pero lo otro no. ¿Le pueden cortar la luz lo mismo o cómo es? No, hay una orden judicial. La idea justamente, y esto está planteado en los fundamentos, digamos, de la resolución, por eso también está aclarado que es una parte de la cuota alimentaria, es decir, no es toda la cuota alimentaria, porque claramente si se hubiera incorporado toda la cuota alimentaria, los porcentajes serían muy elevados o el monto sería muy elevado y esto pondría en riesgo, si se quiere, la continuidad del servicio, o sea, porque la persona no iba a poder pagar. Entonces lo que se buscó en la idea, digamos, del mecanismo de determinación de un monto, una cuota alimentaria está compuesta, por lo menos del concepto jurídico, de varios componentes, ¿no es cierto? Porque a veces uno habla de cuota alimentaria y parece que refiere a comida, pero también hace referencia a la vestimenta, a los gastos de educación, vivienda, esparcimiento, es una serie de componentes. De ahí se descontó, básicamente de los porcentajes, lo que se entiende específicamente para alimentos propiamente dicho, es decir, garantizar la alimentación propiamente dicha de los niños. Entonces eso redujo notoriamente el monto, se distribuyó entre ambos servicios que se acreditaron que el demandado tenía, y esto hace que, si bien va a haber una incorporación de una suma de dinero o un monto, va a haber incrementado, digamos, el monto de esos servicios, tampoco lo va a hacer en una medida extrema que lleve a un eventual corte. ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil hoy? Y hoy es 118.000 pesos. Claro. O sea, estamos hablando de 30 y... Acá más o menos es 18.000 pesos. En cada boleta. En cada boleta. O sea, 18.000 pesos en la de luz, 18.000 pesos en la de agua, y después ese resto, esto es solamente lo de carácter alimentario, y el resto lo siguen intimando. Este hombre no tiene, digamos, un empleo o algún otro lugar, porque generalmente uno escucha que se embarga parte del ingreso. Claro, por eso es que arranqué refiriendo que esto es de carácter excepcional. En este caso aparece ya como la única forma de lograr. En otras situaciones, por ejemplo, el año pasado, si no recuerdo, había dispuesto una medida bastante parecida, pero con un tinte distinto, donde se le había prohibido a una persona que se había acreditado que tenía salidas permanentes del país, aparentemente por la actividad laboral que desarrollaba, se le prohibió la salida del país. Esto también está expresamente en el Código Nuevo, en el Código Procesal Nuevo, como un mecanismo, porque lo que se trata es de conminar, ¿no es cierto?, y de asegurar que se cumpla. ¿Y sabe cómo siguió la historia esa? O sea, ¿se puso al día, empezó a cumplir? ¿Sí? Sí, se hicieron algunos ofrecimientos para... la cuota se empezó a cumplir, y también se hicieron ofrecimientos porque para levantar la prohibición se exige un pago de un X número de cuotas, digamos, juntas. Porque acá hay que tener en cuenta también que se trata de alimentos atrasados, o sea, incumplimientos por largos periodos de tiempo, y que por otro lado los chicos, o sea, las niñas, niños y adolescentes, comen todos los días, se tienen que vestir todos los días, tienen que ir a la escuela todos los días. Entonces, obviamente desde lo práctico, por ahí aparecerán dificultades, pero la idea es que desde el Poder Judicial tratemos de agudizar, si se quiere, el ingenio. Y en su experiencia, ¿no? Como juez de familia, ¿cuáles son los principales motivos por el cual se incumple, digamos, con el pago de la cuota? ¿Son motivos económicos o hay motivos, digamos, extraeconómicos que hacen que se dé este incumplimiento en general? La verdad que hay de todo en la generalidad, en lo que uno ve en lo cotidiano de los casos. Hay muchos casos, también esto hay que destacar, que las cuotas se cumplen, es decir, hay una sentencia y la cuota alimentaria se cumple. Obviamente, en el trasfondo también, si hay una sentencia, quiere decir que hay una persona que tuvo que recurrir a la vía judicial para requerir el cumplimiento de la cuota alimentaria, es decir, que voluntariamente no hubo un acuerdo de parte, partes, progenitora, según el caso, no cumplió, es decir, el Poder Judicial en estos casos se inmiscuye en la vida privada de las personas
cuando hay una demanda. Quiere decir que la persona extrajudicialmente le dijo, mira, necesito tanto para la alimentación de los chicos, y eso no se cumplió. Es decir, hubo que recurrir a la justicia para que se fije una cuota. Luego de fijar la cuota, a veces esto se da mediante acuerdos en los procesos, y la cuota se cumple, a veces hay una sentencia y la cuota se cumple, y después los motivos del incumplimiento son muy variados. A veces algunas cuestiones tienen que ver con la situación económica y otras a veces con meras resistencias, digamos, del demandado a cumplir. Entonces, justamente cuando esas cuestiones se detectan en los procesos, se tratan de arbitrar la mayor cantidad de medidas posibles para garantizar la efectividad. Porque en el fondo, como les digo, estamos ante el derecho alimentario de niñas, los chicos, niños y adolescentes que tenemos que tutelar. ¿Sirvió de algo el índice de crianza que publica INDEC desde hace unos meses? ¿Cómo? El índice de crianza, INDEC publica ahora desde hace un par de meses un índice que incluye lo que sería el costo de manutención de un chico. ¿Sirve de algo, digamos, alivia la cuestión del cálculo judicialmente o no necesariamente? Yo particularmente todavía no tomé como parámetro de referencia el índice. Seguimos con el salario mínimo vital y móvil. Pero y tampoco vi hasta hoy, por lo menos de resoluciones que haya visto, que hayan tomado el índice como parámetro de referencia, pero yo creo que es un dato objetivo, útil, digamos, que se puede tomar como parámetro para la fijación y para entender un poco las necesidades reales, ¿no es cierto?, de los chicos. Claramente acá hay muchas cuestiones que considerar, porque por otro lado también está la capacidad, obviamente, económico-financiera del alimentante, o sea, de la persona que tiene que cumplir, y que lo que se procura siempre es un sano equilibrio, si se quiere, entre ordenar algo que esa persona con esfuerzo, por lo menos en lo que se ve en la información que uno tiene en el expediente, pueda cumplir. Es decir, forzar a que se cumpla, pero tampoco disponer cuestiones que son totalmente irrazonables. Yo por lo menos lo entendí en el caso que poner toda la cuota alimentaria en el caso de los servicios y hubiera tal vez conllevado un incumplimiento y tal vez perjuicio como corte de suministro y demás, que eso también se procura evitar, ¿no es cierto? Así que no es sencilla la cuestión, pero lo cierto es que tenemos que ir buscando alternativas. Alternativas, sí, tal vez algunas en algún caso funcionarán, tal vez en otros casos no. Y usar la imaginación, por lo que vemos, digamos, es como que hay que buscar las opciones. Doctor, muchas gracias, muy amable, ha sido muy claro. No, por favor, gracias a ustedes por difundir nuestra actividad, un saludo para usted y la audiencia. Bueno, es el doctor que está a cargo del juzgado del juez de Saladas. Familia, innovador, ¿no? Claro que tiene muchas competencias, además son juzgados pequeños, entonces tiene entre ellas la competencia de familia, explicando esto que ha sido, digamos, novedoso en cuanto a cómo se ha dispuesto que se haga efectivo esta cuota alimentaria. Interesante y hasta inclusive en algunas circunstancias de alto riesgo, porque vos ponete en el lugar está bien, él dijo, ¿no?, que muchos de estos incumplimientos no tienen, si vos tenés algún inconveniente venís y acordás, seguramente habrá pasado durante la pandemia, mucha gente se le habrá complicado el cumplimiento de las cuestiones establecidas por la ley. El tema es que yo pagué el servicio, ¿por qué me cortás la luz? Claro, habría otro panorama, y no sé si se va a dar o no, que la persona reclame, decir, bueno, pero acá vos no me puedo, o sea, claro, que yo debe esta cosa no puede hacer que vos me dejes sin luz, ¿viste? Pero bueno, por ahí, digamos, sirven más como medidas también de, qué sé yo, quizás si empieza a cumplir lo puede desenganchar del servicio, pero bueno, son interesantes estos fallos que se van conociendo, son nuevas herramientas que aparentemente el nuevo Código de Familia les da a los jueces. En los últimos días, en las últimas semanas, vino como una seguidilla de fallos del ámbito de familia, vinculadas particularmente a esto que tiene que ver con las cuotas alimentarias, digamos, ¿no? Diferentes formas de cumplir, incluso de esa sentencia de esa persona que impidió a su expareja trabajar, estudiar. Claro, durante muchos años él tuvo desde ahí hacia acá hay varios fallos que se dieron estos días también, digamos. Es importante decirlo, de que uno habla de estas cuestiones porque lamentablemente no hubo acuerdo entre los grandes y los perjudicados son los chicos. Esto se soluciona de otra forma, evitando una instancia judicial si papá y mamá se ponen de acuerdo y los chicos no terminan siendo rehenes de la pelea, ¿no? Bueno, Tere.